Y hermanos, recordarán que hace 2 semanas les hablé acerca de este testimonio que hemos vivido de cerca en estos últimos meses a través de varias familias de nuestra congregación. Y hemos llegado a ser testigos de la manifestación del amor sacrificial que Dios nos ha dado. Y ha sido patente en la vida de la iglesia. Pero yo quiero continuar sobre este tema, hablando de este amor, del amor en el cuerpo de Cristo, porque este amor es una cosa esencial, es una cosa imprescindible, es una cosa que es necesaria. Dios la consideró estrictamente necesaria para la creación del universo. Está fundamentada en su amor por crear algo de acuerdo con su corazón y sus atributos. Fue esencial este amor para otorgarle al hombre la capacidad de decidir, de escoger lo que el hombre quería. Y una vez que el hombre decidió mal, el amor fue esencial y fue una cosa necesaria para que Dios definiera un plan, un curso de acción para rescatar al hombre de las consecuencias de su mala decisión. También fue esencial para que Dios llevara a cabo este plan a través del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo y su consecuente divulgación al mundo para que tú y yo creyéramos en que este amor lo llevó a rescatarnos en la cruz del Calvario. Entonces, el amor es una cosa esencial, hermano. No es solamente un tema al que recurrimos a principios de febrero, o en diciembre, o en Semana Santa. El amor es un tema esencial para el desarrollo de la iglesia y para tu desarrollo como creyente. Es un fruto que no puede estar ausente en tu vida como creyente. Vamos a leer entonces el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a la iglesia en Corinto. Dice así este pasaje: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Me brinco al versículo 12, hermanos. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, habla del futuro, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Padre, bendice la exposición de tu santa palabra, Señor. Que la intención exacta de tu corazón y de tu amor, al ser revelada a los hombres, pueda ser recibida en una inteligencia dispuesta, en un oído atento, en un corazón que ha sometido su voluntad
a ti, a tu gobierno, Señor, a tu soberanía. Bendice este tiempo de exposición de la palabra, Señor, para que dé fruto en los corazones. En Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué aborda Pablo el tema del amor en este capítulo específico de su carta a la iglesia en Corinto? Lo aborda porque se necesita que la iglesia en Corinto recuerde este fruto en su vida. Recuerde que es necesario utilizar este don, este regalo que Dios le ha dado, que es el amor, para resolver unos problemas serios que existen en la congregación en Corinto. Es decir, no era para que se la pasaran muy a gusto al terminar el servicio y todos se saludaran y todos se sonrieran y todos estuvieran contentos. Era necesario que Pablo abordara el tema del amor porque la congregación en Corinto estaba pasando por profundos problemas. Ahorita hablaremos acerca de eso. Y era necesario convocar este fruto del Espíritu para resolver estos problemas. ¿Por qué, hermanos? Porque el amor es esencial, es una cosa esencial, no es un aderezo de la vida cristiana, no es algo deseable en la vida cristiana, no es algo bonito que yo pueda tener en la vida cristiana, sino que el amor es esencial, es un fruto esencial de la vida cristiana. Es un fruto esencial en la vida del creyente, en la vida del discípulo. Y es esencial en la interacción de las relaciones que se dan dentro de la iglesia. Hace 2 semanas dijimos que era esencial en la vida matrimonial y en mi círculo cercano de personas. Y recordábamos el hermoso testimonio en la vida de Luz María, en la vida de Vicky, al servir sacrificialmente a sus esposos cuando estuvieron en medio de la enfermedad. Tenemos esos ejemplos palpables. Pero el amor es esencial también cuando tenemos otro tipo de problemas, otro tipo de situaciones. Específicamente porque no somos una organización de individuos. La iglesia no es una asociación de individuos, la iglesia es un cuerpo de órganos, de miembros que se nutren mutuamente y que se necesitan para subsistir cada segundo entre sí. Participamos de la misma confesión, servimos al mismo Dios, como decía nuestro hermano, y tenemos la responsabilidad de edificar ese cuerpo unos a otros. Hemos comenzado esta carrera de la fe, comenzando con un bautismo, que es el mismo bautismo para todos. Y el Señor ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, necesitarnos unos a otros. No necesitar solamente un pastor que me cuide, sino necesitar a otra persona de mi edad, con mis mismos problemas, con mis mismas necesidades, de mi mismo género, de mi misma condición, con el que me puedo identificar. Y por eso Dios ha proveído esta diversidad en una congregación. Personas de quien aprender, personas a quienes enseñar, personas con quien compartir experiencias. En el caso de este pasaje, hermanos, era esencial que el amor interviniera como un fruto, porque había división en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto había varios líderes. La congregación identificaba varios líderes. Veían a líderes locales como Apolos, veían a líderes que venían a visitar la iglesia o de los que habían oído hablar, como Pedro, como el mismo Pablo. Algunos enfocaban su atención exclusivamente en Jesucristo, en lo que oían hablar acerca de Jesucristo, porque en aquel tiempo no había escrituras, no había evangelios. Pero lo que estaba resultando es que la congregación tenía cierta preferencia, algunos tenían cierta preferencia por un líder y otros tenían cierta preferencia, simpatizaban más con otro líder. Y a ese líder le hacían caso, lo obedecían, le ponían más atención que al otro. Y la raíz de estas preferencias
eran algo que es muy bueno. Que Dios, cuando yo pongo mi fe en Él, cuando viene su Espíritu Santo como un sello, como una señal del pacto que hemos hecho en la sangre de Jesucristo, cuando yo he pedido perdón por mis pecados y recibo de Él perdón y adopción, Él envía a su Espíritu Santo que viene con un equipamiento para que yo viva la vida cristiana, para que yo sea discípulo de Cristo. Y este equipamiento trae diferentes dones espirituales, dice la palabra. Algunos dones son casi anónimos. El que yo pueda exhortar a un hermano en lo privado, preguntarle por su vida, aconsejarle, llamarle la atención acerca de su vida. Ese es un don que el Espíritu Santo puso en algunos hermanos que están aquí. Casi anónimo, porque la naturaleza de ese don es casi privado, no son cosas que hablemos en público. Son problemas personales que se atienden, se aconsejan y se exhortan en privado. Pero hay otros dones que reparte el Espíritu Santo que son para divulgarse en público. La profecía, la exposición de la palabra, la enseñanza. En el primer siglo, el hablar en lenguas angelicales o hablar en idiomas que no se conocían localmente, era otro de los dones que el Espíritu Santo equipó a la congregación. Y en Corinto específicamente, el Espíritu Santo derramó en varios líderes la capacidad de hablar en lenguas angelicales. Entonces una parte de la congregación veía con admiración a aquellos líderes que podían hablar en lenguas incomprensibles, quizá alguien las interpretaba y recibían bendición. Pero quizás no veían con tan buenos ojos al hermano que con otra persona la aconsejaba, oraba por él. No era muy visible, de hecho no era muy espectacular, pero el hermano que hablaba en lenguas y predicaba y hablaba con lenguas angelicales, era muy espectacular, era llamativo, era atractivo eso. Y esto empezó a provocar esta división en la iglesia. Algo bueno que son los dones espirituales estaba causando que la atención de los creyentes cambiara entre un líder y otro, en vez de favorecer la unidad en el cuerpo de Cristo, en vez de considerar a todos los dones como igualmente importantes, porque así lo son. Y hermanos, la conclusión es que de este pleito que había, lo que quería decirles Pablo es que es más importante el fruto del Espíritu en la vida cristiana que la manifestación de los dones espirituales. Es más importante que en mi vida se manifieste en ese fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, que yo haga una demostración de un don que probablemente va a edificar algunos segundos, algunos momentos, cuando el fruto del Espíritu edifica en todo momento, durante toda mi vida, a través del carácter que Dios transforma en mi vida. Siempre que las iglesias, hermanos, se ponen a cazar, se ponen a buscar experiencias milagrosas en lugar de la santidad y el carácter de Cristo, habrá confusión, habrá división y habrá carnalidad. Esa es la amonestación que hace Pablo, pero él invoca al fruto del Espíritu, que es el amor, para resolver esto. La versión de la Biblia que utilizamos principalmente experimentó una revisión en 1960. ¿A qué me refiero con revisión? Pues que si ustedes ven una película de los 50 del cine, de la época del cine oro de México, notarán que utilizan palabras que ya no utilizamos en el 2020, porque cambian los usos de las palabras, cambian el uso de las expresiones. Y eso mismo se refleja en la cultura, pero también en las revisiones que se le hacen a las Escrituras. Entonces, en 1960 se hizo una revisión de nuestra Biblia y se actualizaron algunas palabras para que fueran más contemporáneas, más acorde con el uso cultural contemporáneo. Uno de los cambios que hubo entre esta revisión de 1960
y la revisión anterior, que fue en 1909, fue que en este pasaje, en vez de decir amor, decía caridad. Siempre que se decía en este pasaje la palabra amor, en 1909 usted leía en la Biblia, y creo que algunos todavía tendrán alguna versión de 1909, dice caridad. Esa palabra suena así como que caridad es que yo le regale mi ropa vieja a una persona necesitada, o que yo le done 5,000 pesos, 1,000 pesos a una institución de caridad. Y no significa que es malo, porque sí es una expresión del amor de Dios. Pero lo que esto implica, lo que realmente implica es que hay cuidado, es que hay un amor que se lleva a la acción. Un amor que no es un concepto, no son palabras, no son sentimientos, sino son mucho más de eso, son acciones que llegan a una persona que necesita esa acción. Y esto es de lo que está hablando Pablo. Se necesitaba que aquellas personas que estaban menospreciando a los otros de la iglesia, porque el líder de ellos no era tan bueno como su líder, se necesitaba que estas personas echaran mano del amor para volver a buscar la unidad, para volver a buscar la edificación mutua, para volver a buscar el crecimiento y el rumbo que necesitaba en ese momento la iglesia. Y Pablo es contundente al decir que el amor como fruto espiritual no solamente es superior a los dones espirituales, sino que ningún don espiritual puede funcionar si no está fundamentado en el amor incondicional. Por eso dice, lo acabamos de leer, que si yo hablara lenguas angelicales y si yo predicara con una elocuencia y una vehemencia increíbles y no lo hago partiendo del amor, de nada sirve. Es inútil el don espiritual, es inútil la expresión de ese equipamiento de Dios si no está ejercitado a partir del amor. Y hermanos, ustedes notarán que nosotros no compartimos mucho el púlpito, que digamos. Nosotros siempre compartimos el púlpito con alguien que sabemos que ama a esta congregación, que ama a las familias, que ama a las personas, que las conocen. Difícilmente predicará aquí alguien desconocido que no hemos comprobado que tiene un amor por la iglesia de Cristo, porque sabemos que solamente ese es el caso en el que Dios utilizará su palabra y sus dones espirituales cuando son ejercitados a partir del amor sacrificial. Incluso dice que podemos ir al extremo del amor sacrificial, de ofrecer nuestro cuerpo para ser quemado. Pero ese sacrificio máximo es inútil si su motivación no es el amor sacrificial, que es una imitación de la obra de Cristo. Los hermanos en Corinto estaban utilizando sus dones y sus talentos con una actitud de competencia, no con amor. La iglesia estaba dividida y la situación empeoraba porque utilizaban esos mismos dones para acentuar esta división, para acentuar esto. Y hermanos, lo cierto es que la predicación sin amor es meramente palabras y ruido entre estas cuatro paredes. La oración sin amor se convierte en buenos propósitos, en buenos deseos de una persona hacia otra. Dar tu ofrenda sin amor no es más que un acto ceremonial, es un atentado contra tu presupuesto familiar. Pero si das con amor, Dios se agrada de tu ofrenda, de tu sacrificio, de tu acto de amor, de tu acto de cuidado, y Dios lo utiliza para dar fruto en la vida de la persona. Por eso no nos asombra cuando Cristo le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿En verdad me amas? Porque este amor no es fácil, hermano.
No es fácil amar en todas las actividades que hacemos en la iglesia, ni en todas las veces que utilizamos nuestros dones y nuestros talentos. Pero tenemos que estar concentrados en que si queremos utilizar un don espiritual, debe estar precedido de que amamos profundamente a las personas para las cuales vamos a usar ese don de cuidado, de enseñanza, de exhortación, de predicación. Y no significa que esas personas se lo merezcan que utilicemos ese don. Porque aquí había mucha rivalidad, aquí había habido ofensas, había habido pleitos entre hermanos. Vamos a ver que era mucho más complicada que eso los problemas que había en la iglesia de Corinto. Y gracias a Dios por la iglesia de Corinto, porque es un buen ejemplo para nosotros. Porque muchas veces caemos en ese mismo esquema de la iglesia en Corinto y hay palabra muy específica para bendecirnos y ayudarnos en ese tiempo. Pero Pablo no solamente abordó el tema del amor en este capítulo porque fuera necesario y porque fuera un fruto necesario y porque fuera esencial, sino que también habló de esto porque el amor es sumamente eficaz. Si me ayudan, por favor, ahí para eso. El amor es eficaz, hermano. Tiene una eficacia como fruto del Espíritu que no tiene otra cosa, que no tiene otro fruto. Por eso dice que el amor es preeminente sobre la fe y sobre la esperanza. Es un atributo de Dios que Dios derrama en nuestra vida y que tiene una eficacia increíble. Los dones espirituales no tienen ningún efecto espiritual en la vida de la iglesia tampoco si no existe este amor, si no existe la eficacia del amor al administrarlos. Dice Corintios capítulo 8, 4 capítulos antes, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, si habláramos de las edades de la iglesia, ahorita estamos en la edad del conocimiento. Hoy es muy fácil adquirir conocimiento, no solamente tener acceso a la palabra de Dios, tenemos acceso a cientos de comentarios bíblicos, tenemos acceso a docenas de diccionarios bíblicos. Cualquier tema que tú quieres buscar acerca de la Biblia, hay una cantidad excesiva de buenos recursos para adquirir conocimiento acerca de la palabra. Nada menos tres hermanos de nuestra congregación están a punto de comenzar a estudiar en un instituto bíblico que está en Sevilla, en España. Así está la facilidad ahora de adquirir conocimiento. En otro continente, con personas, con eminentes maestros en otros lugares, porque es la época del conocimiento, pero Pablo nos advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y lo ideal es que apliquemos ambas cosas: un amor que edifica con un conocimiento que ilustra y da bendición a la persona que recibe la enseñanza. Y el amor es eficaz porque tiene cualidades que, hermanos, voy a repetirles un poquito de las cualidades de las que hablamos hace 2 semanas. El amor es paciente y bueno. El amor soporta con paciencia el daño que yo sufro al amar. Lo repito, hermano, el amor soporta con paciencia el daño que yo sufro al amar. Porque cuando yo amo y cuando Dios me dice tienes que amar a esta persona, yo tengo que inmiscuirme en la vida de esta persona de una manera significativa. Claro, hablamos de personas que te dan esa confianza y te dan ese acceso. Pero una vez que una persona te da acceso a su vida para exhortarle, para ayudarle, para animarle, para bendecirle, tú tienes que entrar y buscar cuidar de esa persona, amarle de maneras prácticas, significativas para esa persona, pero esa persona no siempre va a responder de una manera favorable. A veces el amor, hablando del ejemplo de nuestros hijos, debe implicar disciplina, debe implicar un aprendizaje que no dice que de la palabra de Dios que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, ¿verdad?
sino más bien es algo pesado, es algo difícil. Pero así tenemos que amar, y a veces la persona a la que estamos amando de esa manera pues se queja o tiene una respuesta difícil o agresiva o dañina contra ti. Pero el amor sacrificial no depende de esa respuesta, sino que somos llamados a soportar con paciencia el daño o la respuesta cuando mostramos este amor sacrificial. Y este amor sacrificial, recordemos, no es un amor utilitario, ni es un amor transaccional que depende de lo que yo recibo para ver cuánto doy, ni depende de lo que la otra persona está dispuesta a darme para saber lo que yo estoy dispuesto a dar. No, este amor, el amor del que estamos hablando aquí, siempre es amor sacrificial. Siempre implica que yo me despojo de mi tiempo para dar tiempo, me despojo de lo mío para entregarlo, buscando el beneficio de la persona. Por eso el amor es benigno y es paciente, porque el amor sacrificial siempre tiene un precio. Por eso tiene que ser otorgado por Dios, porque nosotros no podemos crear este amor sacrificial. Bueno, en momentos lo creamos como padres, porque tenemos una gran motivación de criar y de formar a nuestros hijos y de prepararlos para la vida. A veces sí juntamos esa motivación para dar este amor sacrificial o con nuestro cónyuge, pero por lo general no se nos da para con nuestros enemigos, no se nos da para con las personas que son contrarias a nuestras creencias, a nuestros valores, a nuestros principios. Sin embargo, este amor sacrificial no tiene destinatario específico. Dios nos ha llamado a que si alguien nos obliga a que caminemos 1 milla con Él, que vayamos 2. Que si nos piden el manto, si nos exigen que les demos el manto, les demos también la capa. Este amor es también para nuestros enemigos. Sí, hermanos, amor sacrificial para nuestros enemigos, para aquellos con quienes no estamos en buenos términos, para aquellos con quienes hay resentimiento, para aquellos con quienes hay un distanciamiento. Dios nos da este don, esta capacidad de amarlos. El amor es paciente y benigno, dice el versículo 4. El amor no es celoso, el amor no es envidioso. No es amor cuando siento que hiervo de celos y me irrito. Caín envidió a su hermano y llegó al grado de matarlo por esa envidia, por esos celos que tenía de que Dios había visto con buenos ojos su ofrenda. A veces cuando otros creyentes reciben bendición o beneficios que a nosotros nos faltan, nuestra mente divaga hacia ese esbozo de envidia, hacia ese esbozo de cuestionamiento. ¿Por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no he recibido eso si lo necesito desde hace tantos años? ¿Permitiremos que las chispas de la envidia ardan y luego se conviertan en una llamarada, que fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel? El amor no se irrita, dice el versículo 4. Por lo tanto, el amor no es grosero ni egoísta. Creo que habiendo puesto el antecedente del amor sacrificial hace 2 semanas, es fácil entender esto. El amor no es egoísta ni es egoísta ni grosero, porque no está buscando una transacción de que yo di esto pero no lo recibí, por eso me enojo y soy grosero contigo. No es transaccional, no es utilitario, no busca una utilidad para mí. Todo eso llega por la gracia de Dios. Todo eso llega como un regalo de Dios, no porque estemos esperando que la otra persona nos corresponda. Y gracias a Dios que ese es un mecanismo natural de parte de Dios. Cuando aplicamos una acción de amor incondicional, de amor sacrificial, Dios le ha dado esas acciones una carta de presentación tan importante que las personas no pueden pasar por alto eso.
Las personas reconocen que hay algo especial en ese amor sacrificial. Las personas reconocen que no viene de esa persona, que hay algo dentro de esa persona que está como un resorte que ha logrado esas acciones y ese cuidado. El mundo no puede permanecer impávido ante estas muestras de amor sacrificial. Por eso Dios recurrió a la muestra de amor sacrificial más radical, que fue la crucifixión de Cristo, para que el mundo quedara perplejo, que el mundo, que yo no pudiera entender eso y reconociera que es un acto de amor incondicional de Dios hacia mí, para perdonarme y para rescatarme. El amor no es jactancioso ni orgulloso. El amor no es grosero ni egoísta, porque siempre hay un rasgo de gracia en la persona que actúa por amor cristiano. Es un encanto que el mundo no puede dar. Hay un sello especial en estas acciones de amor incondicional que el mundo queda desarmado, que el mundo queda cuestionándose, ¿por qué me estás dando eso? ¿Por qué me quieres ofrecer eso? ¿Por qué me quieres ayudar? El mundo no lo entiende, no entiende que es meramente nuestra imitación del amor sacrificial de Cristo Jesús. El amor no se irrita ni alberga pensamientos malos. Cuando dice que el amor no se irrita, fíjese bien que no dice que no se irrita fácilmente. No, dice que no se irrita. En el amor sacrificial no cabe ese enojo. Pareciera que cada vez es más difícil, ¿no? Amar sacrificialmente. Sí, hermano, es sumamente difícil. Por eso no podemos echar mano de nuestra persona para amar sacrificialmente. Tenemos que echar mano del amor de Dios que ha sido derramado en nosotros. Tenemos que identificar plenamente ese amor de Cristo, de Dios para nosotros, reconocerlo como un activo que hay en nuestra vida espiritual. Si no lo reconoces como un activo, no lo vas a poder usar. Si no lo reconoces como que abunda espiritualmente en tu vida, no lo vas a poder dar. Pero tienes que tener esta conciencia de que es algo esencial el amor que Dios ya te dio, lo dio en abundancia y que es eficaz para vivir la vida, para edificarnos mutuamente. El amor también, hermanos, nos da victoria. Mediante el amor de Cristo en nosotros, podemos soportar cualquier cosa, conservar la fe y continuar la esperanza. Nos da poder para soportar cualquier cosa. El amor siempre nos lleva a la victoria, hermanos. Podemos tener por seguro eso, ese mismo amor que llevó a Jesucristo a la victoria sobre el pecado y a la victoria sobre la muerte mediante la resurrección, nos dará la victoria también en cualquier situación. Los hermanos en Corinto también se impacientaban mucho cuando se reunían para la cena del Señor. Se impacientaban tanto que unos empezaban a cenar primero. No importa si otros no habían llegado, si no tenían que cenar, ellos empezaban a cenar. Tenían envidia los unos a los otros por los dones espirituales que tenían. Eran orgullosos y criticones para con los demás. No tenían modestia en su conducta. Ellos demandaban sus derechos, exigían que se respetaran sus derechos, aunque otros salieran perjudicados. Incluso se demandaban judicialmente unos a otros en la iglesia en Corinto. Algunos, cuando se les decía que había pecado en una familia, no solo no lo reconocían, sino que se jactaban de eso, se enorgullecían de ese pecado. Y ponían barreras aún cada vez más infranqueables. Era difícil la situación de la iglesia en Corinto. Hermanos, es difícil la situación en cualquier iglesia. Habemos muchas personas que estamos sanando de heridas, de problemas, de consecuencias de pecado.
Eso es la iglesia de Cristo. Un hospital en el que un médico está amando a los enfermos, sanándoles, transformándoles, dándoles un nuevo propósito a través de un amor sacrificial que es esencial, que es eficaz y que proporciona crecimiento. Por eso les digo que el amor siempre nos lleva a la victoria. No hay manifestación de amor sacrificial que no te reporte un crecimiento personal. Desde luego que un acto de amor sacrificial beneficia a la persona que recibe ese acto de amor sacrificial. Pero hermano, lo cierto y lo que hemos validado, lo que hemos comprobado en esta última época en nuestra congregación, es que el amor sacrificial enriquece al que aporta. Mi hermano Oscar nos habla de 10 años de ministerio en La Noria. Pensando en todo lo invertido, en todo lo que se ha hecho, en todas las mañanas, tardes, noches, desvelos, inversiones, cuidados que se han hecho, uno pensaría que ya mi hermana Lenny y mi hermano Oscar están vacíos de haber dado tanto y todas las personas que colaboran con ellos. Pero lo cierto es que han sido enriquecidos a través de ese amor sacrificial. Mi hermano Dionisio recorre todas las iglesias de la fraternidad de iglesias evangélicas libres, al menos una vez al año. Algunas regiones las visita 3 o 4 veces al año. El hermano estaría, yo creo, enfermo o desgastado totalmente junto con su esposa, si no fuera porque esta experiencia de amor sacrificial le da crecimiento a él, le da fortaleza, le da ánimo, y esa es la gran verdad del amor que es esencial y que es eficaz, que nos da crecimiento, hermano. Por eso no debes de tener temor a utilizar o amar de esta manera, hermano, porque lo cierto es que tiene un dividendo eterno, porque te enriquece, te hace una persona más apta para servir a Dios. Amar sacrificialmente nos deja una experiencia invaluable, una experiencia espiritual. Nada te quita esa enseñanza que adquieres al amar, al edificar, al cuidar, al perseverar en amor. De hecho, si algo te ayuda a formar un carácter cristocéntrico, es amar sacrificialmente. Es amar, como dice esta palabra, ágape. Amar y sin restricciones. Y hermanos, nosotros de una manera muy práctica queremos aplicar este último punto. Queremos que el amor que ya existe en los corazones, en las vidas de ustedes, edifique a la iglesia, continúe edificando a la iglesia. Y yo sé, hermanos, que en esta época de pandemias, nosotros limitamos casi el número de reuniones en casas, el número de reuniones en células, casi a 2 o 3, ¿verdad? En casa de 2 pastores. Y estoy seguro que aquí hay un buen número de hermanos que asisten a estas células de estudio en casa, en estas células que hubo en este tiempo, y ustedes estarán seguros que han sido sumamente edificantes e instrumentales en su crecimiento espiritual en estos últimos años. Y nosotros queremos elaborar aún más y queremos seguir trabajando en este trabajo que hacemos a través de grupos familiares, grupos en hogares. Y en los próximos meses vamos a desplegar esta estrategia, hermanos, que no es complicada, es algo muy sencillo, es sumamente sencillo. Personas que viven cerca, tienen un líder y se reúnen cada semana. Se reúnen cada semana para estudiar la palabra de Dios, para orar juntos, para alabar a Dios, para compartir el pan, para tener compañerismo, para hablar de oportunidades y problemas en común, para hablar de necesidades en común. Queremos desplegar esto, hermanos, de manera intencional. Y gracias a todos ustedes, hermanos, que nos han provisto con sus datos en el censo que estamos haciendo, que nos permite ubicar dónde vive usted para encontrar cuál es el lugar idóneo para que usted se reúna entre semana.
Si aún no nos ha obsequiado con esos datos de su nombre, su teléfono, su dirección, que por cierto manejamos con estricta confidencialidad, hermano, solamente para propósitos de información de los pastores y de un par de líderes que están liderando este esfuerzo. Si usted todavía nos da esto y quiere hacerlo, a la entrada hay un código QR que si usted con su celular lo captura, le toma una foto, lo va a llevar a la encuesta donde usted puede capturar la información de su familia. Si usted quiere participar, si usted desea participar en este esfuerzo de crecimiento. Generalmente pensábamos en las células de crecimiento como un instrumento que nos daba conocimiento de la palabra, que nos daba una oportunidad para convivir. Pero hermanos, estamos viendo que es una oportunidad para el crecimiento y para que este amor se manifieste, este amor que edifica, este amor que ayuda a crecer, se manifieste entre todos nosotros, hermano. Entonces, en las próximas semanas estaremos anunciando este esfuerzo. Ayúdenos proporcionando sus datos para que nosotros podamos ubicarle y darle la opción para participar en una de estas. Estamos hablando entre 8 y 10 grupos de estudio familiar que estaremos iniciando en un esquema de temporadas. Es decir, no es las 52 semanas del año. Este es un esfuerzo que comenzamos el mes de febrero a mayo, de febrero a junio, como una temporada, la primera temporada del año. En esa temporada nos juntamos cada semana, las familias, un máximo de 12 adultos, con los jóvenes y niños asociados a esas familias, o a personas solas también. Y después tenemos un receso que los meses de julio y agosto. Y luego volvemos a comenzar de septiembre a noviembre, una segunda temporada del año. Entonces, son épocas continuas, intensas de estudio, de convivencia, de aprendizaje, pero tenemos un tiempo de descanso, un tiempo para otras actividades de la misma familia, que la familia pueda programar vacaciones, tiempo juntos, recibir familia, tener libertad con su agenda en ese día. Pero hermanos, es un esfuerzo que busca precisamente la edificación y que aprendamos mutuamente y podamos manifestar este fruto del Espíritu, que es el más importante, que es el amor. Hermanos, que el Señor te conceda reconocer que sí hay en tu vida este amor incondicional. Y Dios no te dio una ración pequeña, no es como un tanque que se puede vaciar o que de repente ya nomás andas en la reserva. No, hermano, es parte de la economía de Dios, que yo les decía hace 2 semanas. En la economía de Dios, los recursos que Dios da, Él continuamente los renueva, los hace abundar. Y si los usas en abundancia, Dios lo provee en abundancia, porque decía el pasaje: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Oremos. Padre, te bendigo esta tarde, Señor. Te agradezco tu amor y tu cuidado, Señor, para con nosotros. Tu ejemplo de amor sacrificial, de amor incondicional. Pero sobre todo, Señor, gracias porque lo has derramado en cada corazón que ha creído en ti, que ha puesto su confianza en Jesucristo como su Salvador. Y al habernos adoptado, tú nos das esta dotación de amor sacrificial e incondicional para ser ministros tuyos, Señor, para ser embajadores tuyos. No ofreciendo una palabra que juzga, una palabra dura, sino un amor que cuida, que ama, que extiende tu misericordia, Señor. Bendícenos, Señor, para utilizar este amor con nuestros seres cercanos, pero también con las personas lejanas, con las personas desconocidas, con el inmigrante, con el preso, con el condenado, con el adicto, con el que está presa de sus pasiones, con todo aquel que necesita tu amor, Señor, que es toda la humanidad. En Cristo Jesús. Amén.